Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos quienes siguen nuestras transmisiones de manera semanal. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. 17 de junio de 2025. Prácticamente estamos a punto de cumplir 5 años de transmisiones semanales ininterrumpidamente. Entonces, esto es gracias a todas ustedes, a todo nuestro equipo con el quienes trabajamos de manera coordinada y bueno, a la audiencia también. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, cumpliendo uno de los pilares de la enfermería cuando hablamos de asistencia, gestión, investigación y docencia. Bueno, pues es uno de los pilares, o sea, cuando decimos esto es porque sostiene prácticamente también a los conceptos de profesión, a los conceptos de profesionalización en enfermería, y esto es hablar sobre estrategias que favorecen el aprendizaje, en este caso en el habla, y para ello saludamos con mucho gusto a nuestras ponentes invitadas y, bueno, desde luego colaboradoras que también hacen posible estas sesiones. Maestra María de los Ángeles Cano García, te saludamos con mucho gusto. Maestra Úrsula Maricela Esquivel Albizu, también te saludamos mucho gusto, quienes van a ser quienes desarrollen el tema el día de hoy. Antes de darles la palabra a las maestras para dejarlos de lleno con ustedes, quisiera presentar parte de su semblanza curricular. La maestra María de los Ángeles Cano García tiene una formación, además de la licenciatura en enfermería, una maestría en educación. Ella también tiene diversos diplomados, uno en la gestión del talento profesional, diplomado en la NANDA eh, del Grupo México, diplomado en investigación en enfermería, también diplomado en docencia y diseño de estrategias didácticas innovadoras por la UNAM, diplomado en bioética y legislación en enfermería también por la UNAM, diplomado en salud materna, diplomado en cardiología para enfermeras, entrenamiento integral en rehabilitación cardíaca y ergometría en La Habana, Cuba. Ella, dentro de su experiencia actual, prácticamente es jefa de servicio de el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También es presidenta de la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería. Algunos cargos que ella ha ocupado es ser editora en jefe de la Revista Mexicana de Enfermería del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También ha sido directora técnica de la Escuela de Enfermería María Elena Maza Brito del Instituto Nacional de Nutrición. También ha sido coordinadora de educación continua en el mismo Instituto Nacional de Nutrición, docente de tiempo completo de la Escuela de Enfermería María Elena Maza Brito, coordinadora de grupos de pregrado de la Escuela de Enfermería María Elena Maza Brito, coordinadora del Centro de Rehabilitación Cardiovascular de la Asociación Mexicana para la Prevención de la Insuficiencia Cardíaca, enfermera del área de medicina nuclear y radioiodoterapia, enfermera de terapia intensiva y urgencias del Instituto Nacional de Nutrición. Ella también cuenta con algunas certificaciones, como es la de licenciada en enfermería por la Federación de Colegios de Licenciados en Enfermería. También tiene el BLS y ACLS por la Asociación Americana del Corazón. También es instructor reconocido para impartir clases en grupo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, también cuenta con diversas publicaciones como autora, coautora, y también ha sido árbitro de diversos artículos de la revista Mexicana de Enfermería. Algunas distinciones también ha obtenido como candidata al premio a la solidaridad humana desde el 2024, el premio Marilena Mazabrito en la generación de 1994, también como mejor promedio en la UNAM, y un reconocimiento de idoneidad en la certificación de licenciada en enfermería, entre otras actividades, asesora de tesis de licenciatura con enfoque en procesos, sinodal de exámenes de licenciatura, y bueno, también tiene diversas actividades como ponente en cursos y congresos nacionales e internacionales. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por hacernos el honor de impartir esta sesión en coordinación con la maestra Úrsula Maricela Esquivel Arbizu, que también voy a presentarles en este momento. Eh, la maestra Úrsula cuenta con una maestría en educación basada en competencias. Es especialista en enfermería del adulto en estado crítico por
la UNAM. Ella también cuenta con diversos diplomados, algunos de ellos en docencia en enfermería por la UNAM, también por un diplomado de la NANDA del Grupo México, un diplomado en prevención y atención de enfermedades crónicas, diplomado en educación financiera por la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. También dentro de la experiencia profesional es miembro activo de la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería. También es jefe de servicio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y también enfermera especialista en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dentro de los cargos, también ha sido coordinadora de educación continua en enfermería en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, docente de tiempo completo de la Escuela de Enfermería Marilena Mazabrito, coordinadora de grupos de pregrado de la Escuela de Enfermería Marilena Mazabrito y también enfermera especialista en áreas críticas del Instituto Nacional de Nutrición. También cuenta con algunas certificaciones como el certificado y recertificado de calidad del Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería, el COMCE, de la Asociación del Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, y también por parte del BLSACLS por la Asociación Americana del Corazón, y también ha participado con diversas ponencias en congresos nacionales. Maestras, bienvenidas a esta actividad académica. Para nosotros es un honor escucharlas en esta sesión. Les cedemos la palabra. Adelante y al final esperamos hacer una interacción con nuestra audiencia. Claro que sí, maestro, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Y pues este primer bloque va a estar a mi cargo y posteriormente continúa la maestra Úrsula. Muchas gracias. Gracias, maestro Silvino, por la presentación. Maestra Angie, es un honor compartir este espacio contigo, también con todos nuestros colegas que nos están viendo en la plataforma de Facebook y aquí pues en nuestra plataforma Zoom. ¿De acuerdo? Entonces, pues maestra, te cedo la palabra. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias. Pues vamos a dar inicio a esta sesión donde como parte del contenido, ¿qué es lo que vamos a ver? Está plasmado aquí la situación. Vamos a partir de cuáles son nuestras realidades, qué es lo que vivimos día a día y de manera cotidiana. Y bueno, pues vamos a ver también cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos en el aula. Posteriormente, qué es lo que vemos en las escuelas de manera actual. Ya está con nosotros también la escuela moderna, pero ¿cuál es el papel real del docente o del facilitador? Ya casi por último hablaremos de competencias docentes y vamos a cerrar con una reflexión final y pues algunos comentarios o dudas que surjan por parte de ustedes. Más o menos como en la tercera diapositiva voy a apagar cámara, pero ahorita sí quisiera conectarme con ustedes y quisiera a ver si todos partimos de este tipo de situaciones. ¿Cuál es la situación actual de la educación? Generalmente los profesionales del área de la salud, no necesariamente enfermería, porque puede ser también nutriología, puede ser a lo mejor psicología, algunas otras profesiones en las que estamos en los hospitales, en las clínicas, y pues cada uno de nosotros estudió una carrera profesional y pues después de cierto tiempo tomamos experiencia, tomamos esa pericia y nos vamos haciendo cada día más expertos. En algunas ocasiones, pues nos dejan a nuestro cargo estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, ¿por qué no decirnos? O incluso estudiantes de algunas otras profesiones, ¿no? Como son médicos, fisioterapeutas, etcétera. Y entonces nos hacen la invitación, ¿por qué no das clases en una universidad? ¿Les ha pasado? ¿Les suena conocido? También en ese momento nosotros recordamos que no tenemos una profesión o una formación como tal universitaria en pedagogía o en competencias docentes o normalistas, como muchos otros profesionales que fueron a una universidad para eso exclusivamente, para dar clases.
Nosotros nos preparamos en una carrera para brindar un cuidado en el caso de enfermería. ¿Y qué pasa cuando aceptamos esa, esa invitación de ir a dar, de compartir todo lo que sabemos en las áreas clínicas cuando nos acercamos a las universidades, cuando nos acercamos a los lugares donde se dan clases? Nos dicen, tienes que llenar este número de horas y tú sabes que para preparar una clase pues requieres pues tiempo, requieres evidencia científica, ¿no? Requieres acercarte a la literatura. Y entonces te das cuenta de que la realidad es que te están pidiendo que des innumerables temas, ¿no? Un contenido temático grande en muy poco tiempo, y lo que tampoco te dicen es que te vas a enfrentar a grupos numerosos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Lo más práctico, pues vemos el temario y decimos, la mayor parte la domino, la mayor parte la sé porque la hago, pues de manera cotidiana todos los días con los pacientes, con los usuarios, todo esto me lo sé. Quizás si tenemos que revisar la evidencia científica para poder citar algún autor o tener algún concepto, pues ya con eso empezamos a elaborar nuestro material. ¿Y qué es lo más fácil? Dividimos el contenido temático entre el número de horas y decimos, bueno, son 32 temas y me pidieron que dé la materia en 16 horas. Ah, pues fácil. Nos toca 2 horas por tema y empezamos a dividirlo, 2 horas el lunes, 2 horas el miércoles, dependiendo del número de días que te hayan asignado. Pero a todo esto tú ya lo traes perfectamente planeado y cuadrado y dices, si Pitágoras no miente, seguramente yo termino a tiempo mi contenido temático. Pero nadie te dice que hay que restarle el convivio, el festejo, la junta de última hora con el director, con los padres de familia, que te das cuenta que llegas al aula y la mitad del grupo no llegó porque hubo una inundación, hablando de lluvias, ¿no? Y entonces dices, yo ya traía planeado que para mañana era el examen, hoy era la última clase y no llegó la mitad del grupo. ¿Qué hago? ¿Doy la clase? ¿No la doy? ¿Doy el tema por visto? Hubo huelga en la escuela y vamos a tener 4 días o 6 cerrados y tú dices, ¿qué hago con todo lo que yo ya preparé? Aparte de todo, pues puede ser que nosotros también nos enfermemos, ¿no? Y pues lo que alguien tampoco te dijo es que te tienes que llevar trabajo a casa, ¿no? Te tienes que llevar los trabajos para revisarlos, te tienes que llevar los exámenes para calificarlos, etcétera, etcétera. Esto es la realidad y la cotidianeidad. Y entonces, ¿qué pasa el primer día de clases? Sin ánimo de desanimarlos, sin afán de hacerlo. El primer día de clases te presentas con tu mejor atuendo, motivado o motivada, y ya llevas en la mente cómo vas a estructurar tu clase, ¿no? Ya la ensayaste, ya la preparaste, porque tú sabes que tú eres experto en lo que haces, sabes que el procedimiento te lo sabes de inicio a fin, de cabeza a pies, en adultos, en niños, en neonatos, en adultos mayores, en ambulancia, tú en cualquier escenario puedes aplicar ese procedimiento y eres experto o experta. Ahora hay que vaciarlo en algo que se llama planeación didáctica y tú ya llevas tus formatos perfectamente llenados. ¿Y a qué es a lo que te enfrentas ese primer día de clases? Pues te enfrentas a un grupo ruidoso, a un grupo silencioso, a un grupo distraído, a un grupo que pues no sabes ni cómo o por dónde llamar su atención. Porque acuérdate que dicen que no les puedes gritar, que no los puedes tocar, que no los puedes reprobar, ¿no? Ya no sabemos a qué, así como en la imagen, a qué santo encomendarnos. ¿Y el plan de clase dónde quedó? Porque para este momento que yo no logro captar su atención, pues yo ya debería estar a la mitad de la clase según mi planeación didáctica. O tenemos este tipo de grupos. La mitad está somnoliento, letárgicos, por allá hipoglicémicos,
y no sabemos qué es lo que les pasa. Si vienen de la posfiesta, si vienen de la posguardia, si se quedaron estudiando hasta tarde para el examen de la asignatura que fue previo a tu clase. No sabemos qué es lo que pasa. Y tú ya traías preparadas tus 72 diapositivas, 10 ejercicios intraclase, ya sabías cuáles iban a ser los ejercicios extraclase y ya tenías planeado para dentro de 2 días tu primer examen parcial, ¿no? En, en el mejor de los casos. ¿A qué es a lo que nos enfrentamos todos los días? Quienes estamos en las aulas, llegamos a un grupo y tenemos generaciones combinadas. Generación Z, generación milenia, generación de cristal, generación alfa. Tenemos de todas las edades. Muchos de ellos están acostumbrados o habituados a manejar la inteligencia artificial. Y de alguna manera prepararon la clase de hoy, pues únicamente poniendo en su dispositivo electrónico el tema y el primer TikTok que llegó a su teléfono, con eso se quedaron de qué será el tema del día de hoy, ¿no? Que es de acuerdo a la planeación universitaria, pues ellos ya tenían que traer la leída. Ellos utilizan y son expertos en tecnología. Ellos quieren inmediatez, ellos quieren respuestas rápidas. No es como cuando nosotros preparábamos un tema, por lo menos con 5 libros, entre ellos el Tórtora y el Brunner, ¿no? Eso ya no es de estos tiempos. Ellos quieren dinamismo, quieren movilidad, quieren respuestas a sus problemas, a sus dudas, a sus interrogantes. Si tú les preguntas y ellos no se saben la respuesta, tienen poca tolerancia a la frustración e incluso prevalece, por qué no decirlo, la ley del mínimo esfuerzo. Si puedes no dejarles tareas, para ellos mejor. Pero ¿qué nos dicen? No todo es escuela tradicional. También nos dicen que tenemos la escuela moderna, en donde pues debe de haber igualdad. Ya no es solo el alumno el que no sabe, como era en la escuela tradicional, el alumno no sabe nada, el docente lo sabe todo. Aquí todos sabemos algo, todos tenemos conocimientos previos. Por lo tanto, hay una situación de igualdad en donde el docente ya no es autoridad, es un facilitador del conocimiento. Nosotros o el docente o el facilitador tenemos que ayudar al alumno en este recorrido, darle este andamiaje para que él descubra sus propios aprendizajes, para que él descubra por sí mismo lo que requiere saber y busque esas respuestas a sus interrogantes, pero seguido de tu compañía. Nosotros vamos a lograr en él la zona de desarrollo próximo. Vamos a identificar dónde se encuentra como novato y dónde lo vamos a llevar como experto. Vamos a crear en él conflictos cognitivos para que él mismo formule sus preguntas y encuentre sus propias respuestas en diferentes escenarios. Se dice que la escuela moderna también es incluyente y es ecológica. Pero esto no es todo. ¿Qué es lo que se espera de la figura docente? ¿Qué es lo que esperan la sociedad, los padres de familia, el mismo discente o el mismo alumno? ¿Qué es lo que espera? Ellos esperan tener un aprendizaje que les permita aplicarlo a la vida cotidiana, a la vida real, a la vida que está allá afuera. Requieren respuestas que realmente encuentren la solución a los problemas que están ahorita en la sociedad. Es por ello que el docente requiere ciertas competencias. El docente requiere interpretar primero, a través del metalenguaje del alumno, cómo se encuentra. Si está aburrido, si está enojado, si está deprimido, si está triste, si está decepcionado, incluso si intenta suicidarse, ¿no? Nosotros tenemos que descifrar
ese metalenguaje, esa comunicación no verbal que me está transmitiendo. Debemos de observar al grupo para potenciar las cualidades de cada uno, no solamente hacer brillar al que ya brilla, sino al contrario, hacer hablar al que no habla, hacer participar al que no participa, hacer pararse al frente o dirigir la ceremonia del que es más introvertido o tímido. El docente favorece el aprendizaje no solo de una persona o de tres, debe de favorecer el aprendizaje grupal. Tenemos también la responsabilidad de formar alumnos proactivos, solidarios, empáticos, que sean responsables, que sean comprometidos, pero que además ayuden al otro, sobre todo en las carreras humanistas. Y también favorecer ambientes de aprendizaje. Ese es algo de una de las pocas o de las muchas habilidades docentes que vamos a ir desarrollando durante esta formación. Ahora bien, parece fácil, ¿no? Ser docente es sencillo. A veces nos dicen cuando llevamos a los alumnos a los campos clínicos, las enfermeras que están en la práctica cotidiana nos dicen, pues ojalá las maestras se vengan para acá para que vean lo que realmente es trabajo, ¿no? Cuando realmente a veces ignoramos, quienes no hemos estado en la escuela, todo el trabajo docente que implica la carga administrativa, la responsabilidad axiológica, todo el compromiso que hay con la universidad y sobre todo con la formación de las nuevas generaciones. Es por eso que pues hay ya varios cursos que nos permiten complementar y fortalecer nuestra experiencia docente. Y pues ahora, maestra Úrsula, si continúas con esta presentación y al final si nos hacen favor de dejarnos sus comentarios o sus preguntas. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues dando continuidad a las sabias palabras y la amplia experiencia que la maestra Ángeles Cano nos compartió, pues bueno, tenemos este proceso bien importante que son las competencias docentes. Ya vimos todo un bagaje de cosas que realmente como profesores nos pasan, que nos pasaron como alumnos, que nos sucedieron a través de este camino que hemos llevado en cualquier tipo de formación, ¿no? Llámese básico, superior, ¿no? De posgrado. Entonces es importante reconocer que tenemos que trabajar en competencias docentes. Ahora que si ustedes o ustedes pueden impartir o dan clases o tienen esta experiencia, pues bueno, vamos a darles unos ejemplos acerca de todos estos procesos que tenemos que llevar adecuados a las competencias docentes. Entonces, el punto número 1 nos habla del proceso de aprendizaje. ¿Qué es el proceso de aprendizaje? Pues bueno, es una construcción de conocimientos al que vamos a llevar de manera personal y después lo vamos a transmitir. Entonces, en ese sentido, tenemos estilos de aprendizaje, cómo aprendemos, cómo enseñamos, cómo nos identificamos en grupos de personas que, bueno, vamos a hacer un club de estudio, pero no todos estudian de la misma manera, unos son más auditivos, otros más kinestésicos, otros más visuales. Entonces, si tienen ahorita un tiempo, reflexionen en 2 segunditos qué tipo de estilo de aprendizaje ustedes utilizan, ¿no? O qué tipo, o cómo lo identifican en el alumno o en los otros. Andragogía también es un punto importante. La educación para adultos no es lo mismo que educación básica, educación para los adolescentes. Entonces, este es algo más, va más allá que un simple proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos planeación y diseño instruccional, que estas son las experiencias que nos van a permitir organizar estos elementos para poder llevarlos al aprendizaje o al conocimiento a través de
¿Qué instrumentos didácticos? Pues las rúbricas, las listas de cotejo y siempre integrando también la conducción dinámica de grupos. Este tema es muy importante y muy interesante porque no solo es dinámicas que no tengan objetivos claros. Entonces aquí el tip es tener un objetivo claro para poder generar dinámicas efectivas que nos permitan entablar una comunicación con el alumno, llámese alumno joven o alumno adulto, y entonces nos va a favorecer al aprendizaje dirigido o significativo. Hablamos también de habilidades docentes. ¿Qué habilidades docentes podemos tener nosotros? Ahorita vamos a hacer una dinámica bien padre y espero que puedan participar. ¿Qué habilidades docentes? Podrán ser habilidades verbales, habilidades cognitivas, habilidades sociales, ¿no? No solo es irnos a parar al grupo, dar la clase e irnos. Tenemos que tener diversas habilidades para poder favorecer no solo la entrada y salida de un conocimiento, sino explorar todo lo que conlleva ese conocimiento a través de justamente de instrumentos, de dinámicas, y eso nos va a fortalecer nuestra práctica. Evaluación educativa, súper importante. Esta, generalmente cuando nosotros no visualizamos la importancia de la evaluación, nos damos cuenta que entonces no podemos medir el progreso. Entonces los alumnos a veces no están como tan de acuerdo en que, bueno, va a ser una evaluación diagnóstica, una evaluación sumativa, una evaluación final. Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Cuando den un curso, su evaluación diagnóstica, cuando, no lo sé, vayan a dar una clase, evaluación diagnóstica, cuando hagan, tienen que indagar en dónde están parados los alumnos y también en dónde están parados ustedes, porque a veces el alumno rebasa al docente, ¿no? Llámese con tecnología o con cualquier otro tipo de estrategia, pero bueno, es importante evaluarlos a ellos, evaluarnos nosotros, porque los instrumentos también son evaluativos para nosotros, ¿no? Entonces, a lo mejor la pregunta no está bien redactada, a lo mejor tiene un doble discurso, a lo mejor el alumno le entiende de una manera y otro de otro. Entonces, esto es importante reflexionarlo. Escenarios de aprendizaje práctico. Para los profesionales de enfermería es muy importante identificar que no es lo mismo el escenario del aula, el escenario del campo clínico, el escenario evidentemente de un primero, de un segundo, de un tercer nivel, un escenario de posgrado. Entonces tenemos que tener visión para saber qué es lo que vamos a enseñar o cómo lo vamos a enseñar de acuerdo al tipo de nivel y de acuerdo al tipo del escenario práctico, por ejemplo, las prácticas clínicas que pues muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ser docentes. El aprendizaje por áreas de conocimiento. Aquí es bien sencillito, tenemos que dividir nuestro conocimiento, ¿no? En tres elementos importantes. Tenemos que conocer, tenemos que saber hacer y tenemos que saber ser. Por una diapositiva más adelante se los voy a explicar un poco más detallado. Y pues bueno, los recursos educativos basados en gamificación, en toda esta parte de la tecnología. Y bueno, pues ahorita vamos a ver qué es la gamificación. La que sigue, por favor, maestra. Sí, maestra, dame un segundito. Gracias, Voy a dejar de compartir un momentito. gracias. Pues bueno, entonces en este espacio podemos identificar que tenemos tres aspectos importantes. Gracias, maestra. Tres aspectos importantes que tenemos que tener en claro. Primero, las competencias. Las competencias nos van a hablar de un proceso, de un elemento que integra tres aspectos importantes que tenemos que tener como docentes o como personas. Cuando nosotros aprendemos o cuando nosotros enseñamos, una antes, maestra, por favor, tenemos que tener en cuenta tres aspectos importantes. La parte conceptual, que nos habla de todo el conocimiento que nosotros tenemos, pero no es suficiente. La realidad es que nos habla
esta parte de ir, transmitir el conocimiento e irnos de algo pasado, de la historia. Esto ya no puede ser así. Tenemos que enfocarnos, sí, al componente cognitivo, pero hay un segundo componente, el componente procedimental. Entonces, nosotros conocemos, sí, pero nosotros también sabemos hacer. ¿De acuerdo? El tercer elemento importante, ahorita vamos a dar un ejemplo, es el componente actitudinal. Entonces, siempre yo les comentaba a mis alumnos cuando tenía grupo, no es solamente saber. Ejemplo, cuando vamos a instalar un acceso vascular periférico, tenemos que tener el conocimiento de qué es el acceso vascular, toda la anatomía, toda la fisiología, y está bien, estamos hablando de un componente cognitivo. Ya estudiamos, ya hicimos exámenes, sacamos 10, perfecto. Ahora viene el componente procedimental. ¿Qué evaluamos? ¿Cómo lo hacen? Si acomodan su material, la técnica correcta, el punzo correcto, logran instalar el acceso periférico, hacen la curación correspondiente, ¿no? Abren su equipo de venoclisis, ya lo purgaron, entonces ahí identificamos que ya sabe hacer, que ya conoce la técnica y algo muy importante, el tercer punto, ¿qué evaluamos? Evaluamos la parte actitudinal. ¿Qué evaluaremos ahí? Si se presentó con el paciente, ¿no? Si lo puso en un estado de confort, si guardó la parte de privacidad de ese paciente, porque hacemos diversos tipos de tecnologías, ¿no? Instalamos vías periféricas, catéteres vesicales, etcétera. Hasta para una entrevista tenemos que tener esa sensibilidad con el paciente. Entonces, a esto lo podemos traspolar a la UNESCO. La UNESCO nos habla de 4 pilares de la educación. Entonces, entendamos que el conocer ya lo sabemos, ya tenemos el conocimiento. El hacer, tenemos la habilidad y el ser es lo que nosotros podemos darle a la otra persona en función al confort, al respeto, a los valores. Y aquí la UNESCO maneja un cuarto que dice vivir y ok, vivir con los demás, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla? De una integración social. No solamente soy yo, es el entorno, es los pacientes con los que trabajamos, ¿no? Son los pacientes a los que atendemos, el usuario, como hoy en día se le denomina. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estos pilares de la educación nos van a permitir identificar el conocimiento, ese conocimiento que nosotros podemos transmitir y ese mismo conocimiento que nosotros podemos integrar, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a dar continuidad. Por favor, maestra. Sí, maestra, es que Ahora, se me traba. no te preocupes, no te preocupes. Entonces, aquí en la UNESCO, justo cuando maneja estos pilares, nos habla de convivencia. Esta convivencia es muy importante porque es toda la parte social, es todo lo que nos hablan las corrientes filosóficas, toda la parte en donde no eres solamente, no es solamente la persona, es un ser humano que necesita que le hablemos, que necesita que más allá de que yo tenga mucho conocimiento, que yo tenga mucha expertise, necesitamos saludarlo, necesitamos presentarnos, necesitamos darle esa confianza que él necesita para que nos permita hacer un procedimiento que ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ahora, este es bien interesante. Si ustedes tienen la posibilidad, los que nos están viendo por Facebook, aquí identifiquen su estilo de aprendizaje, ¿no? Voy a dar una breve explicación de lo que es. Cuando nosotros somos más visuales, identificamos a través, por ejemplo, de la lectura, de videos, somos más observadores cuando ustedes aprenden, ¿no? Después, al rato les vamos a dar una primicia, pero bueno, aquí de primera instancia es cómo aprendemos, de manera visual, de manera auditiva, audiolibros, videos un poco más auditivos también,
¿Qué más? No lo sé, ¿no? Y kinestésicos, toda la parte de la cultura, toda la parte de la imaginación, toda la parte de saber realizar estos procesos a través de la vinculación con los sentidos, ¿no? Entonces, es muy importante, si ustedes tienen esa posibilidad de escribir en el chat, ¿cómo aprenden? ¿Qué son más visuales, más auditivos, más kinestésicos? Los leemos también en Facebook. A ver, chicos, colegas, por favor. Por ejemplo, Marian Robles nos dice que es más auditiva. Puede ser que también a Mayrani, hola Mayrani, nos dice que también es más auditiva. Evangelina, kinestésica. Entonces, ya cada uno de nosotros, Eric, hola Eric, a estas alturas, pues sabemos de qué manera aprendemos. Sin embargo, muchos autores manejan nombres específicos, ¿no? Como visual, auditivo, kinestésico. Y pues bueno, es importante que ustedes tengan conciencia de saber de qué manera aprendemos y también saber cómo podemos identificar a otros para poder mostrar o para poder enseñarles de esa manera. Por eso las clases, las sesiones deben de ser muy dinámicas porque tenemos grupos distintos. Imagínense un grupo de 50 personas o de 40 personas en una facultad. ¿Cómo le puedes enseñar la instalación de vía periférica de un acceso, vascular? Entonces, para eso, para generar esas estrategias, pues bueno, hay diversos cursos que nos van a permitir identificarlos, ¿no? Entonces es bien, bien interesante porque primero tenemos que identificar nuestro estilo de aprendizaje y a través de ello variar, pues sí, variar la enseñanza identificando estilos de aprendizaje del otro. Entonces es todo un mundo es todo un mundo de aprendizaje esto, ¿no? Bien, creo que me sale. Ya. Gracias, maestra. La que sigue, por favor. Gracias. Bien, ahora, hablemos de la tecnología. Un punto medular bien importante que nos va a permitir retroceder, ¿a dónde creen? A la pandemia, ¿no? Este proceso de educación a través de la incorporación de elementos, muchas gracias a los que participaron en el chat y a través de Facebook. Estos elementos, estas prácticas como la gamificación, que es parte de un proceso educativo, es una práctica que incorpora elementos, o más bien incorpora conocimientos a través de elementos del juego. Este proceso es un proceso de innovación y evidentemente resaltó en tiempos de pandemia. ¿Se acuerdan lo complicado que fue? O sea, no solamente era estar en una pantalla, era atraer la atención, por ejemplo, de los niños de preescolar, de los niños de primaria, de los de secundaria, los de bachillerato. ¿Quién no se topó con alumnos que estaban durmiendo cuando estábamos en pandemia? Entonces ponían, o sea, no prendían las cámaras, se despertaban y no sabían, ¿no? Fue una etapa muy difícil. Entonces, esto de gamificación no es nuevo. Ya tiene sus años, a partir de los 2000, un poquito antes. Empezó como pues, esto de vanguardia. Sin embargo, evidentemente, pues en tiempos de pandemia se tuvo un auge importante, ¿no? Ahora, estos recursos tecnológicos son adaptativos de acuerdo a la situación en donde se encuentren, ¿no? Sin embargo, es muy importante, ahorita lo vamos a ver, cuál es la diferencia entre un juego y una gamificación. Entonces, cubre necesidades específicas, estimula el aprendizaje educativo 100% y beneficia la continuidad pedagógica. ¿Qué quiero decir con ello? Que si nosotros utilizamos de manera adecuada estos recursos educativos tecnológicos, nos van a permitir fortalecer de una manera extraordinaria
la parte o el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? No nos vamos a rezagar, el alumno no se va a rezagar y entonces va a ser más perceptivo porque este juego te permite entonces vincular toda la parte kinestésica, auditiva, es por eso que puse una diapositiva antes para que ustedes pudieran identificarlo y a través de ello saber que estas prácticas nos van a permitir fortalecer sí a nosotros, pero necesitamos encontrar la parte específica en donde le vamos a integrar ese conocimiento al alumno a través de lo que él sabe, de lo que le gusta y de cómo él integra esos conocimientos, ¿no? Ahora, gracias maestra. La siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre un juego y una gamificación? A veces, o en nuestros inicios, pues, o algunos docentes o colegas que nos están escuchando, hacemos dinámicas, como que fuese más dinámico el proceso, ¿no? Pero, ¿qué creen? Hemos tenido la experiencia que muchos de ellos, y me incluyo, perdemos el objetivo. Ya cuando menos pensamos, ya los alumnos están gritando, ya están arriba de la silla, ya lo que quieren es competir, ya están, ¿no? Entonces, esta es la diferencia muy clara. ¿Qué es el juego? El juego es una actividad definida y clara que se puede reconocer como algo concreto. ¿Cuál es el objetivo del juego? La diversión, ¿no? Vamos a divertirnos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que conlleva este juego? Fantasía, espacio mágico de diversión y entretenimiento. Ahora veamos qué es la gamificación. Como ya lo decíamos, en esta actividad se suman elementos o pensamientos del juego. No necesariamente es un juego, solamente lo suman elementos, ¿no? Crea un propio contexto educativo, tiene una meta, tiene una estrategia. ¿Y su objetivo cuál es? El aprendizaje, ¿no? ¿Cómo podemos hacer este tipo de gamificación? A través de ranking de puntuaciones, desafíos contrarreloj, tareas basadas en la resolución de enigmas, como un poco más del metaverso, estructurar su propio universo del juego con reglas, con pautas. Entonces, si el objetivo de esta dinámica es el aprendizaje, se le denominará gamificación. Si el objetivo primero era el aprendizaje y después nos fuimos desviando, entonces será un juego que no tendrá pues un punto final estructurado con elementos que nos van a permitir aprender algo nuevo, ¿no? Sí nos vamos a divertir, sí nos van a sacar como de, vamos a liberar endorfinas y vamos a ser muy felices, pero ese no es el objetivo del docente. El objetivo del docente es el aprendizaje a través de un ejemplo como la gamificación. Entonces, hay gamificación en el aula y hay gamificación de manera interactiva. Entonces, en otro momento podemos hablar solo de la gamificación y se van a dar cuenta que es un mundo enorme que te va a permitir facilitarte a ti el aprendizaje de los alumnos porque se hace muy ameno. Entonces, si alguien ha tenido la experiencia de utilizar la gamificación, háganmelo saber para que nosotros podamos identificar si ya es conocido esta parte de gamificación en los chats, en el Facebook. Entonces, pues bueno, aquí presentamos este tipo de elementos y pues queremos, ¿qué pretendemos? ¿Qué pretendemos? A través de todos estos minutos que les hemos estado presentando, ¿qué es lo que pretendemos? Pues bueno, concluir los contenidos a tiempo. Bien lo decía la maestra Angie, te dan 62 horas para una asignatura y en eso le metes las prácticas y también le metes ponentes y también le metes expertos y también le metes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Concluir los contenidos a tiempo porque en la experiencia nos han comentado otros colegas que pues no terminan esos contenidos o los contenidos el primer 50% del contenido y ya casi va a terminar el ciclo escolar, entonces a darle, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues mejorar nuestras clases, tenemos que tener clases dinámicas, conocer mejor la manera de evaluar, impulsar el talento, eso es básico, tenemos que identificar, lo comentaba la maestra Angie, tenemos que jalar al otro, ¿no?
tenemos súper buenos alumnos, pero si tenemos ahí a alguien que no, nada más no se integra al grupo, ya lo decía la UNESCO, saber ser, saber hacer, saber conocer, pero también toda la parte integral, toda la parte social, ¿no? Potenciar las cualidades, formar equipos colaborativos, eso es evidente, y evitar la deserción escolar. ¿Cuántos de nuestros alumnos no se van porque no se sienten acordes con lo que están viviendo, lo que están aprendiendo? Pero a veces debo decirles que es también responsabilidad del docente, del que está aquí, porque no lo enamora de esa parte o de esa materia o de esa carrera, ¿no? Sino que pues si a mí no me queda de otra más que dar una clase, pues difícilmente vamos a tener integrados a los alumnos y pues va a haber una alta deserción escolar. Entonces, para ello es necesario no solo la formación docente, sino también la actualización constante. Hoy en día, pues estamos aquí y yo ya me vi hace muchos años presentándome en auditorio, pero tenemos que tratar con estas tecnologías, ¿no? Después, en algún momento que tengamos la oportunidad de conocerlo, seguramente sí, pues vamos a platicar de estos temas. Gracias, maestra. Y pues bueno, queremos hacerles una invitación al curso de competencias docentes, que en general todo esto que vimos, súper desarrollado y van a aprender un montón de cosas y de estrategias, ¿no? Entonces, pues tenemos nuestro contenido temático, vamos a hablar de planificación efectiva, de momentos metódicos, del binomio enseñanza-aprendizaje, eso es un tema muy bueno, tipos de grupos, identificar los grupos, ¿no? Hay una rivalidad, por ejemplo, entre algunos grupos y por eso no se fomenta el aprendizaje, gamificación, los perfiles docentes, las competencias necesarias, comunicación verbal, comunicación no verbal, cómo pararnos ante el alumno, cómo responderle a un alumno, ¿no? Tenemos identificación de los tipos de alumnos. De hecho, los autores lo manejan así, el agresivo, el pacífico, el que no habla, no se etiqueta, pero sí se identifican para poder, y nos dan estrategias para poder llevar ese alumno a que florezca, a que fluya, ¿no? Estilos de enseñanza-aprendizaje, andragogía, los tipos de evaluación, los tutores clínicos, eso es básico también. A veces no tenemos como esa experiencia y pensamos que es lo mismo que en el aula. Entonces, pues aquí en este curso les vamos a dar muchos tips y los talleres integradores también me parece que son los adecuados y los ideales para poder, para que ustedes puedan tener herramientas en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por favor, maestra. Bien, entonces, curso de formación de competencias, los esperamos del 2 al 30 de julio, solo 2 días a la semana, son los miércoles de 19 a 21 horas y los sábados de 8 a 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Está dirigido a todos los profesionales que imparten las clases, supervisan prácticas o coordinan grupos. Se les da una constancia de 60 horas y si no pueden tomar las clases, se les envían las clases grabadas. Entonces, pues bueno, curso de formación en competencias docentes 2025 con bases pedagógicas y espero que hayan tenido o que hayan logrado tener un poco de aprendizaje en esta sesión. Agradezco a la maestra Angie, al maestro Silvino. Maestra, no sé si quieras comentar algo y si tienen alguna pregunta, claro que las contestamos en este momento. Ok, si quieren las contestamos en este momento. En el chat, vamos a ver si hay Muchas gracias, preguntas. maestra. Vamos a moderar aquí esta parte de preguntas. Déjame ver, por aquí había visto alguna. Por aquí veía que preguntaban si había un ejemplo, yo creo que comentaste, de enseñanza kinestésica, nos dice Araceli, maestra, ¿algún ejemplo de enseñanza kinestésica? Sí, efectivamente, perdón, maestra Ursus. Por favor, por favor.
Recordemos que el aprendizaje, el estilo de aprendizaje kinestésico implica no solo movimiento, sino también implica el uso de las manos, el uso de los sentidos, el uso del contacto corporal. Entonces, por ejemplo, en un estilo, pensemos en un tema, pensemos en los estomas. Quizá el alumno que aprende de manera visual quiere ver una enciclopedia con los diferentes tipos de estomas. Él quiere ver grosor, color, eh, cómo se ven, ¿no? Cómo se aprecian, incluso cómo pueden sentirse, ¿no? Cómo pueden oler. El alumno que aprende de manera auditiva quiere escuchar el concepto de estoma, los tipos de estoma que existen, las principales complicaciones, él lo quiere escuchar, quiere toda esa lista, todos esos enunciados. Sin embargo, el alumno kinestésico quisiera tocarlos, quisiera poderlos manipular. Él quiere una práctica donde ya pueda colocar y retirar las bolsas. Él quiere hacerles curación o quiere de tarea una maqueta donde él pueda elaborar una manualidad, en donde pueda elaborar un estoma, una representación, un esquema. Esa es la forma en cómo se clasifica, ¿no? La forma en cómo van aprendiendo, pero también hay que pensar que dependiendo cómo aprenden son los ejercicios que nosotros les vamos a destinar. Es por eso que cuando nosotros vamos a hablar de la forma de evaluarlos, vamos a dirigir de manera precisa diferentes tipos de actividades para medir el conocimiento, porque el examen escrito que a todos de manera tradicional nos aplican, ¿qué creen? Solo va dirigido a los alumnos auditivos, pero a los demás me los deja fuera, ¿no? A menos de que tu examen traiga esquemas, traiga diferentes tipos de carteles donde puedan identificar los visuales, pero ¿a dónde me dejan a los kinestésicos? ¿No? Entonces, nosotros en el curso les mostramos o les damos un abanico de diferentes tipos de herramientas para la evaluación dependiendo del tipo de estilos de aprendizaje. Y recordemos que no solo existen estos tres, existen los que tienen inteligencias múltiples, existe también la teoría de los hemisferios cerebrales, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, de los cuadrantes. Entonces, dependiendo del tipo de alumno que tengas, vas a identificar qué estilo de aprendizaje tiene. Hay muchísimos autores. Muchas gracias, maestra. Espero que hayamos respondido a la pregunta. Por aquí, la compañera Mariana nos pregunta si Kahoot se da a una gamificación y luego les contesta esta Xochitl que Kahoot es una aplicación. ¿Qué nos pudieran comentar, maestras? Gracias, maestro. Pues sí, efectivamente existen diversas aplicaciones que podemos utilizar para realizar estos procesos en donde metemos información y a partir de esa información nos dan estrategias, obviamente, sí, estrategias como el juego que se incorpora justo a este proceso, pero con un objetivo claro. Entonces, hay muchas plataformas, está la ruleta, están, pues no sé, son muchas que en este momento no se me vienen a la mente, pero que tuve una experiencia justamente en pandemia, pues no era tan antes de pandemia no teníamos este auge. Cuando empezó la pandemia, evidentemente el alumno pues nos rebasaba porque empezaron a haber infinidad de aplicaciones en donde entonces ya podíamos hacer los cuestionarios, en donde entonces ya podíamos hacer, identificar, por ejemplo, no lo sé, en una ruleta podíamos hacer sorteos como por sorteo, no lo sé, muchísimas cosas que nos permiten, evidentemente, no, si tenemos ese conocimiento específico de lo que queremos como objetivo, no nos vamos a confundir, porque Kahoot también podemos
no utilizarlo de una manera adecuada. Entonces son plataformas que te dan, evidentemente, algunas son las tienes que pagar, otras plataformas te dan, te especifican cómo utilizarlas, pero el objetivo principal tú lo tienes que plantear. Entonces, sí, muchas plataformas, pero siempre con un objetivo claro. Acuérdense de que el juego es diversión y Kahoot te da diversión, ejemplo. Pero la gamificación es cumplimiento de objetivos y metas para lograr los aprendizajes. Muchas gracias, maestra. Por aquí también nos dicen que qué interesante estará el curso justamente en esta parte de competencias docentes. Y también nos preguntan de costos. ¿Nos pueden comentar algo? Sí, este no es un diplomado, este es un curso de 60 horas y pues bueno, ya si gusta de manera directa, ¿le damos maestro o sí lo podemos mencionar? Sí, coméntalo, yo creo que no pasa más nada. Ok, el costo del curso es de 1,300 pesos. Sin embargo, a los que se conectaron el día de hoy, tenemos un descuento especial. Así que voy a poner ahorita el número nuevamente en el chat para que me contacten de manera directa. Ya tenemos aquí los nombres de quienes se conectaron y les vamos a dar un costo con un súper descuento que para que se animen. Estoy segura que les va a encantar el descuento. Entonces, el costo público es de 1,300, pero solo hoy, ya hasta me parezco a los programas de televisión, solo por hoy les damos un descuento especial. Ahorita anoto el Muchas, número. muchas gracias, maestra. Ya por aquí lo estarán anotando. Y ya creo que ya respondiste, maestra, la diferencia entre el juego y la gamificación. Y también nos dicen, la ponencia quedará grabada en alguna plataforma. Sí, queda grabada aquí en Zoom también. Perdónenme, en Facebook, donde está haciendo la transmisión directa. Ahí también se puede visualizar. Ya contactó o ya colocó la maestra el número para quien quiera, si alguien está viendo igual en Facebook, 5571-9889, o puede marcar al teléfono igual del centro y le pasamos el contacto de la maestra para no hacerlo tan público en el sentido de que todavía no lo comentamos, pero pueden marcar al 5575-2001-19. Alguien está interesado en este curso de formación de competencias docentes. La verdad es que bastante interesante, muchas cosas que aprender. Y al respecto, maestra, yo tengo una pregunta. Se hablaba justamente en esta formación de competencias entre conocer, hacer, en la parte de vivir junto con los demás y el ser. Pero sin embargo, cuando hablamos de las escuelas, ya en la propia práctica, lo voy a llamar así administrativa, pues te piden una calificación, ¿no? Te piden una calificación. Y aquí, ¿cómo ponderan en su experiencia para darle una calificación a estas otras, a otros pilares de la educación, o se utilizan como algo únicamente que va favoreciendo, lo van construyendo a lo largo y se enfocan directamente en el conocimiento y en la práctica del hacer? ¿Cómo lo manejan ahí? Si me permites, maestro, en la experiencia, pues bueno, llevamos a los alumnos a campo clínico. Entonces, evidentemente tenemos que generar um, uh, instrumentos que nos permitan evaluar las tres, sí, de un primer momento, pues las tres competencias. Entonces es como una lista de cotejo que te permite identificar si el alumno sabe. Por ejemplo, cuando estamos, me retomo a lo mejor quizá la instalación de accesos periféricos, nosotros previo a que nos vamos a práctica, pues lo damos como la clase, ¿no? Entonces eso es lo que hacíamos antes, dábamos la clase, los llevábamos a un primer
contacto con la práctica, no así con el paciente, sino con prácticas de laboratorio, y entonces presentábamos instrumentos que nos permitían evaluar el conocimiento a través de preguntas o de ítems específicos. Tú evalúas, sí, con un examen, pero también evalúas, por ejemplo, cuando están en el laboratorio, pero también evalúas cuando se van con el paciente. Entonces, estos 3 tipos de conocimientos o de aprendizajes son importantes que lo tengamos en mente, porque a veces la alumna que lleva puro 10, por ejemplo, y sabe mucho conocimiento, tenemos que enfocarnos en la parte procedimental, porque a veces no es tan habilidosa, porque a veces le da miedo, porque a veces, entonces, utilizamos instrumentos que nos permiten y que ellos conocen previo a eso, es como la parte de evaluación, ¿no? Esa parte nos decimos, a ver, vamos a evaluar 3 cosas en la práctica clínica. Vamos a evaluar conocimiento. Tú pasas a ver al alumno, evidentemente pues hay instituciones que no te permiten estar como muy cerca de ellos, porque pues entiendo que están los expertos. Entonces pasas, haces tus preguntas, el alumno te contesta, pero entonces tú tienes que estar visualizando cuál es la fortaleza del alumno, pero también en dónde podemos apoyarlo. Entonces, a través de esos instrumentos evalúas el conocimiento, entonces ese mismo instrumento trae la parte procedimental, lo sabe hacer correctamente, purgó el equipo, ¿no? Cuando lo están viendo, y la parte actitudinal, todo lo de valores, se presentó con el paciente, trabaja en equipo con sus compañeros, es respetuoso con, no sé, cuando vamos a práctica, es respetuoso con el personal, es respetuoso con los directivos. Entonces, es un mundo de cosas que nosotros entonces evaluamos a la par. Cuando alguien o identificamos, por ejemplo, que no saluda, pues nos regresamos con él y tratamos de darle las herramientas para decir, oye, ¿qué pasó? Yo vi que llegaste, le abriste la cortina, le pusiste el cómodo. Entonces, en esa parte como estudiantes, pues como docentes no podemos dar el lujo de pasarlo desapercibido, ¿no? Entonces, es lo que nos corresponde cuando estamos en ejemplo en prácticas clínicas. Y entonces tenemos que ver toda la parte social, porque no solo es basas, es práctica. Tienes que hacer relaciones interpersonales quizá con la persona con el afanador, con el de laboratorio, porque si eres estudiante, pero si no lo fortaleces desde el momento en que vas a práctica, difícilmente cuando llegues a la parte operativa o que ya estés en una institución, lo vas a poder lograr porque no te lo fomentaron durante tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, maestra. Por aquí te voy a dar un comentario de la maestra Evangelina Álvarez. Dice algo que apreciamos enormemente porque, como bien hemos podido ver a través de estos años post pandemia, en ocasiones nos rebasan los alumnos y el tener una buena preparación nos dará las herramientas necesarias para ser mejores docentes, que creo que, no creo, de hecho es el objetivo justo de de esta actividad académica. Por aquí nos dice Itzasochi, acciones esenciales. Entiendo que se refería a algo de lo que se estaba hablando anteriormente. Maestro, si Maestro, me permites comentar adelante, algo, adelante, perdón. adelante, Eh, adelante. Solo retomando algo de lo que comenta también nuestra colega Evangelina Álvarez. En el curso, algo que también, un tema que, pues si bien en el tríptico no vienen todos los temas por cuestiones de espacio, también mencionamos en este curso algunas recomendaciones para mantener la autoridad en el aula, sobre todo recomendaciones para docentes jóvenes, porque a veces el docente, la línea que hay de edad entre el alumno y el docente joven es a veces como de 3 años, ¿no? Y eso hace que a veces el alumno pierda la noción de que el docente es una autoridad y una figura de respeto, que, que a veces al docente que tiene poca experiencia le cuesta un poquito de trabajo el cómo marcar su autoridad. Entonces, en el curso les comentamos algunas recomendaciones para que pueda tener a su grupo pues con cierto orden, con respeto, porque de alguna manera, pues bueno, él es su representante en los campos clínicos, él es su representante con otros docentes. Finalmente, el docente es responsable del todo el grupo, del número de alumnos que hay ahí. Entonces, en el curso también vemos esto y pues es importante que nosotros nos estemos preparando de manera continua, aunque no estemos en el aula,
¿Por qué? Porque finalmente manejamos grupos, porque finalmente estamos formando y preparando nuevos profesionales de la salud en los escenarios clínicos. Tenemos gente rotando, gente de nuevo ingreso, gente que se está incorporando y de manera continua los estamos formando. Entonces, el tener estrategias para manejar y conducir los grupos, para mantener las áreas en armonía, pues sí requiere de diferentes estrategias de comunicación y de motivación que también se tocan en el curso. Muchas gracias, maestra. Dentro de su experiencia, eh, se observa que justo como lo comentan cada uno de nosotros, bueno, pues tiene diferentes cualidades, diferentes formas de aprendizaje. Cuando alguien ingresa a laborar o en servicio social y se pone o se coloca o se le asigna un área y no tiene esas habilidades, porque a veces no son buenos para determinado servicio. Voy a poner un ejemplo, terapia intensiva, y a lo mejor son mejores para medicina interna, para onco. Hay cómo jugar con esa información o cómo alinear, porque pareciera a veces, o cómo identificar en dónde pueden ser mejores o podemos desarrollar más sus potencialidades, sus cualidades. Pues, maestra Úrsula, si me permites, yo considero maestro, y bueno, no solo yo lo considero, también está descrito en la literatura, en la investigación educativa que hace tanto ANUYES como ISUE, que no hay alumno malo, no hay persona mala, o sea, todos somos buenos para aprender y todos podemos aprender todo. Las limitaciones están en nosotros, o sea, si yo te digo, tú puedes aprender piano, tú puedes aprender a surfear, de pronto nos ponemos la barrera y decimos no, ¿no? Pero en realidad todos somos capaces de aprender cualquier cosa y respecto a la pregunta que tú haces, es identificar dónde se siente más cómodo. A lo mejor es bueno, pero a lo mejor su problema es el estrés o su problema es la presión. Pero sí, ¿qué pasa si con una persona que está en terapia intensiva, tú en vez de presionarlo, sí le dices la importancia que tiene la inmediatez, la priorización de la atención, de atender primero las cosas que ponen en peligro la vida, pero hazlo, a ver, hazlo tranquilo, hazlo a tu ritmo, ¿no? Pero le vas teniendo ese acompañamiento, esa paciencia, cómo te sentiste hoy, mañana crees poder lograrlo. A ver, repasa otra vez cuál es la secuencia de la intubación, tus medicamentos, cuál es, o sea, irlo preparando, pero de una manera no de regaño, no de insulto, no de, ¿no? Hasta el trancazo así de, lo hiciste mal. O sea, tenemos que llevar al personal de nuevo ingreso, tenemos que llevar a cada uno como nos los describen, ¿no? Con motivándolo, reconociendo sus habilidades, reconociendo sus cualidades y todos pueden estar en cualquier escenario. Sin duda, dependiendo de tu personalidad, te vas a sentir más cómodo en un área que en otra. Tu afinidad por un área, a lo mejor a mí me encantan los niños, soy muy buena en pediatría y no así con el adulto mayor, ¿no? A mí me encantan los niños porque me gusta jugar con ellos, soy media tierna y así. Quizá, pero todos podemos estar en cualquier área. Depende, algo sí depende de la observación. El docente tiene que ser un súper observador, un mega observador de todos y cada uno de sus alumnos. Son personas distintas con una historia de vida detrás y tiene que tener esa capacidad para ubicarlo en el escenario donde se sienta más cómodo. Pero sin duda, el buen docente tiene que hacer que su alumno sea bueno en donde sea. Maestra Úrsula, ¿quieres agregar algo? Gracias, maestro. Sí, la realidad es que en la experiencia, por ejemplo, en las rotaciones de los campos clínicos, también cuenta mucho la personalidad del formador. Entonces, sí identificamos elementos del alumno, pero también es importante identificar elementos del formador, porque a veces nos encontramos con colegas que no les gustan los estudiantes y que esa mala experiencia que se lleva el estudiante
se la lleva de por vida y cree que no es bueno en lo que hace y se forma sus propias limitantes. Entonces, sin duda alguna, este tipo de cursos o este tipo de preparación sí nos va a permitir identificar los procesos de aprendizaje del alumno, pero nos va a permitir conocer nuestras capacidades como docentes para llevar al alumno a la identificación de conocimientos, nos va a llevar o vamos a darle esas herramientas para que el alumno se identifique como persona, que sea seguro y que más allá de un ambiente de aprendizaje ideal, tiene que tener otras herramientas, aparte del conocimiento, del saber, ya bien lo comentabas, del ser para poder vincular ese conocimiento que trae con el que va a aprender sin pues sí, utilizar la palabra sin importar como los ambientes negativos y poderlos trabajar. Entonces, en este curso vamos a dar justo esas herramientas para identificar los procesos de aprendizaje, pero también de nosotros mismos como docentes, como formadores en algún hospital, porque pues nos toca, ¿no? Muchos somos operativos y pues ya nos mandan al pasante, nos mandan al estudiante, y bien así lo decía el maestro de nuevo, los de nuevo ingreso, alumnos de nuevo ingreso, pero todos y cada uno de ellos tienen como cualidades específicas de acuerdo a su nivel, ¿no? Cuando nos mandan estudiantes pues un poco pues más cohibidos, cuando ya son de posgrado pues ya más diferentes personalidades, y eso es importante identificarlas para poder integrar los elementos y llevarlos a un conocimiento más allá de aprendizajes así como metódicos. Muchas gracias, maestra. Por aquí también nos dice María Ofelia, buenas noches, una ponencia muy rica, se escucha muy interesante el curso, de hecho está muy interesante, maestra Ofelia, está muy ampliamente recomendado. Si no nadie escribe alguna otra pregunta, voy a cerrar con, bueno, Iztaccíhuatl, papel docente enamora, orilla al estudiante a desertar, creo que sí, justamente en este contexto de lo que comenta Iztaccíhuatl, quiero comentar o preguntar algo un poco, espinoso. Han estado comentando que justamente, bueno, pues una parte es el docente, las estrategias, pero una parte es uno, me voy a ir a los campos clínicos, me voy a ir al hospital, donde pues todos los días o muy frecuentemente tenemos estudiantes, pasantes o personal de nuevo ingreso que queremos formar y que van a ser el futuro seguramente de que nos estén atendiendo a nosotros. Parece un poco trivial, pero bueno, pues es una realidad. Sin embargo, ¿cómo identificar cuando uno no está favoreciendo justamente este proceso de enseñanza-aprendizaje? Porque lo que enseñamos en los primeros meses, semanas, meses, años, pues es el reflejo de lo que va a pasar en 2, 3, 4, 5, 10 años, ¿verdad? Y después preguntamos quién formó, pero somos parte justamente de esa cadena. ¿Cómo darnos cuenta que quizá no estemos favoreciendo y qué estrategias pudiéramos implementar, maestras? Una pregunta interesante, maestro, porque yo creo que finalmente pues somos responsables de- del futuro. Todos quienes estamos, ¿no? Desde quienes están en educación básica, si no enseñaron bien a leer a los alumnos, pues ya nosotros en la secundaria, prepa, universidad nos toca, ¿no? Y de igual manera, pues quienes estamos en pregrado, pues de alguna manera, pues vemos reflejado lo que hicimos bien o lo que nos faltó por hacer. Insisto, yo creo que no hay cosas malas, es una responsabilidad compartida porque un, somos parte de un contexto, ¿no? El contexto de casa, el contexto de la sociedad y el contexto educativo. Entonces, no podemos atribuirle toda la responsabilidad a una sola persona. Sin embargo, creo que pues sí se puede visualizar, y yo creo que en la mayor parte son siempre experiencias gratas de ver que a quienes estuviste en las aulas, pues hoy son personas reconocidas, que están posicionadas y que de alguna manera continúan pues con esta cadena de vida, ¿no? Yo considero que eh, ya necesitas tener como ya observar que
muchos de los profesionales que tú formaste desertaron, que no encuentran trabajo o que de alguna manera no lograron despegar y entonces a lo mejor sí vale la pena preguntarte, porque no fuiste su único profesor. Evidentemente en una universidad pues tienen, no sé, 30, 40 profesores, ¿no? A lo largo de los 8 semestres más el servicio social. Pero sí podrías ver a lo mejor eso, ¿no? La eficiencia terminal, cuántos se titularon, de esos que se titularon, cuántos encontraron trabajo, de esos que encontraron trabajo, qué puestos tienen y de esos qué puestos tienes, pues qué resultados también les están dando a las nuevas generaciones. Esa sería mi participación, maestro. Muchas gracias, maestra Úrsula. ¿Algún comentario? ¿Está bien? ¿Ok? Un poco comprometedor, ¿verdad? Esta parte, pero bueno, pues somos parte Gracias. de la misma enseñanza, no pasa nada. Por aquí Patricia nos dice, es importante que el docente tenga la habilidad de detectar las habilidades, destrezas de cada uno de sus estudiantes. Creo que sí, justamente parte de lo que comentábamos, pues una corresponsabilidad y bueno, pues mucho trabajo que hacer. Creo que no tengo otra pregunta por aquí antes de cerrar igual la transmisión y una último comentario. Quiero antes compartirles por aquí, a ver si espero que estén viendo. Yo la veo, espero que ustedes también. Una constancia, dice la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada, el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Educación en la Enfermería y el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud otorgan la presente constancia a la maestra Ángeles Cano García y bueno, también a la maestra Úrsula Marisela Esquivel Albizu por su participación como docente con el tema Estrategias que favorecen el aprendizaje en el aula, que se realizó el 19 de junio de 2025. Maestras, muchas gracias por esta grandísima y excelente participación. Y bueno, pues algún comentario final antes de cerrar la transmisión, maestra Úrsula. Gracias, maestro. Pues bueno, es importante el aprendizaje, es importante la enseñanza, pero más importante es identificar lo que nosotros podemos darle al alumno y lo que el alumno nos pueda dar a nosotros, porque es retroalimentación. Aprendemos de ellos y ellos también aprenden de nosotros. Entonces, es muy satisfactorio identificar que pues bueno, en este trayecto o en este transcurso de la vida, pues nos encontramos ahora con los que hoy en día nos atienden, con los que hoy en día son parte esencial de instituciones importantes y que también comparten el mismo sueño, el mismo gusto por la docencia y más allá del aprendizaje son los procesos que le vamos a poder dar al otro, ¿no? Hablando de esta educación, o más bien hablando de los procesos en salud, el otro, hoy, mañana podemos ser el propio paciente, ¿no? Entonces tenemos que darle todas las herramientas a los alumnos, pero también ser fuertes y tener fortaleza para enfrentar cualquier tipo de situaciones, incluyendo la pandemia. Gracias. Muchas gracias, maestra. Maestra Ángeles, un comentario a manera de conclusión. Claro que sí, maestro. Bueno, yo considero que enfermería es la ciencia del cuidado y para poder garantizar ese cuidado siempre en casa, en la comunidad, en la sociedad, necesitamos enseñarlo bien. Entonces, no es necesario que seamos enfermeras docentes. Somos enfermeras en nuestra casa, somos enfermeras docentes en la comunidad, en los 3 niveles de atención le damos recomendaciones a la persona que se va a su domicilio, estamos formando de manera permanente a la sociedad en general, entonces no es necesario que solamente el curso vaya dirigido a las personas que están en un aula o que llevan alumnos a la práctica o que son tutores ya reconocidos en una institución, sino recordar que estas estrategias que vamos a aprender o a fortalecer de la docencia tienen una aplicación en todos lados, de manera personal, con tus hijos, con tu familia, son recomendaciones que se deben de hacer y hasta para eso hay que saber cómo aprenden, ¿no? Cómo aprenden, cómo enseño, qué es lo que más se les facilita
y cómo puedo medir si aprendieron lo que deben de aprender. Entonces, no se lo pierdan, no se pierdan nuestras sesiones. Estamos aquí todos los martes y bueno, pues ahora tipo curso de verano, curso de formación docente, que justo es en julio, porque pues las universidades están de asueto y una parte de julio, pero pues están invitadísimos todos los que quieran sumarse, además de que pues hemos hecho grupos muy bonitos en donde nos seguimos a lo largo del tiempo, nos encontramos en congresos, nos encontramos cuando visitamos sus estados, así que nos va a encantar conocerlos, tenerlos y les garantizamos que se van a divertir. Muchas gracias, maestras. Y bueno, tocaste al final un tema interesante que justo es, al margen de los estudiantes de enfermería, puede ser para cualquier eh, profesional, inclusive no profesional. Finalmente, formamos también y educamos hijos y saber cómo aprenden, cómo guiarlos, cómo orientarlos, creo que es parte justamente de esto que se va a ver en este curso de competencias docentes. Y bueno, pues está ampliamente recomendado. Quien se quiera inscribir, nuevamente por aquí dejamos el número. Y bueno, pues con esto estamos cerrando prácticamente la sesión del día de hoy. Muchas gracias, maestra Ángeles, maestra Úrsula, y bueno, compañeras también, colegas de todo el país que nos siempre están muy atentas a esta parte, muy comprometidas con la educación continua, con esta parte de estarse actualizando en esas sesiones. Y con esto prácticamente estamos cerrando la transmisión y siempre yo lo digo, si Dios nos presta vida, por aquí nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Descansen todas y todos. Bonita noche. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.